El cielo de Buenos Aires se oscureció repentinamente, como si la ciudad misma contara un secreto inconfesable. Lucas, el exitoso CEO de una corporación tecnológica millonaria, salió de su lujosa oficina en Puerto Madero, su mente todavía aturdida por cifras, crecimientos y proyecciones. Se sentía invencible, pero había algo inquietante en el aire. Justo al cruzar la calle, su mirada se detuvo en una escena que lo paralizó. Una mujer, delgada y agotada, trataba de vender dulces en la esquina. Sus manos temblando, el rostro marcado por la desidia y la lucha. Era Ana, una joven madre que vivía en un barrio donde la esperanza se desvanecía entre los escombros de sueños rotos. Los ojos de Ana reflejaban el peso de 3 trabajos, 2 hijos y un futuro incierto. Lucas sintió un nudo en la garganta. Se acercó, intrigado por esa chispa de lucha que iluminaba su dolor. Con una sonrisa forzada, le compró un par de dulces. Mientras lo hacía, sus miradas se encontraron. Y en ese breve entonces Ana, con su risa tímida, rompió el hechizo. Ella aclaró que vendía dulces para dar de comer a sus hijos y estudiar. Lucas sintió un golpe. Cada palabra suya aullaba la realidad que él había ignorado por tanto tiempo. ¿Cuánto había sacrificado por su ambición? Pero entonces un grito desgarrador resonó en la distancia. Lucas giró y vio una escena que helaba la sangre. Un hombre agresivo se acercaba a Ana. Se hizo el silencio. Ella, pálida como la luna, solo pudo murmurar un nombre: Gustavo. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese nombre era el de su antiguo rival, un hombre que había tratado de destruir su carrera años atrás. ¿Por qué estaba tras de Ana? La tensión se cortaba en el aire. Lucas agarró el brazo de Ana, sin saber cómo protegerla, y el rostro de ella se hundió en el terror. La mirada de Gustavo era delatora, amenazante. Lucas se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo a Ana, sino que su propia vida estaba en juego. Como si el destino le empujara hacia un abismo, se encontró enfrentando a aquel que había sido su sombra en el mundo empresarial, ahora una sombra en la vida de Ana. El reloj marcaba la hora de la desesperación. La oscuridad, que antes parecía suave y envolvente, se convirtió en un gélido manto de inquietud. Las palabras de Ana retumbaban en su mente mientras luchaba entre ayudarla o proteger su imperio. En un giro de los acontecimientos, vio cómo la vida de Ana se entrelazaba con la suya de formas insospechadas. Cada segundo se convirtió en una eternidad. Los fantasmas de sus pasados empezaron a danzar alrededor de ellos, y Lucas se dio cuenta de que había más en juego de lo que había imaginado. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al C. La mirada amenazante de Gustavo se cernía sobre él, y en ese instante todo cambió. La tensión en el aire era palpable, como un cable a punto de romperse. Ana, con los ojos fijos en Lucas, parecía esperar a un milagro, y de repente, en medio de la oscuridad, un destello de luz a sus espaldas. Era una patrulla policial. Las luces azules y rojas giraban, arrojando sombras inquietantes sobre la escena. Gustavo, al ver a los oficiales, retrocedió un paso, pero no estaba dispuesto a dejarse intimidar. Con una risa burlona, la ira brillando en su mirada, gritó: «No te metas en esto, Lucas. Tienes mucho que perder». Ana, temblando, cerró los ojos. Lucas sintió que la adrenalina lo empujaba, pero algo en el rostro de Ana lo detuvo. Ella no solo tenía miedo, su mirada reflejaba una resignación profunda. Él sabía que debía actuar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «Ana, corre, busca refugio».
le gritó, su voz desgarrándose. Ella lo miró desconcertada, pero dos pequeños ojos asomaron entre las sombras del callejón. Eran sus hijos, observando con miedo. El pecho de Lucas se comprimió al verlos. A partir del momento en que los ojos de ellos se encontraron, la realidad se tornó aún más cruda. Pero justo cuando parecía que todo iba a desmoronarse, un golpe seco resonó en el aire. El sonido de un disparo cortó la noche. Lucas se volvió hacia Ana, a tiempo para ver cómo ella caía al suelo. El mundo se detuvo. Todo a su alrededor se difuminó. La sangre brotó de su lado, un rojo intenso contra el gris del asfalto. ¡Ana! Lucas cayó junto a ella, el horror recorriendo cada fibra de su ser. La policía se agolpó rápidamente, pero él solo tenía ojos para Ana. ¡No! 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 Balbuceó, las manos temblorosas tratando de contener la hemorragia. Las luces azules iluminaban su rostro pálido. Ella sonrió débilmente, pero su mirada estaba cargada de una angustia abrumadora. Lucas, susurró. Fue un eco, una súplica, pero antes de que él pudiera responder, una figura se deslizó entre los policías. Era un hombre vestido de traje, con una mirada decidida y un aire de superioridad que lo envolvía. Lucas, qué sorpresa verte aquí, dijo. Su voz era un murmullo grave, casi burlón. Era Franco, el abogado de Lucas. ¿Pero qué hacía allí? Lucas no podía entender. El rostro de Franco se iluminó en la luz azul parpadeante. Esto no es lo que parece, continuó, mientras se acercaba de manera inquietante. Gustavo trabaja para mí. La empresa de Ana está relacionada con nuestro proyecto. Lucas sintió que el mundo se le caía encima. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver esto con la empresa? La confusión y la rabia se mezclaban. Ana ya apenas podía mantener la mirada, sus ojos vacilantes. Lucas, por favor, cuida de mis hijos, murmuró, y Lucas sintió que el nudo en su pecho se volvía insoportable. La escena se tornó caótica, con la policía moviéndose rápidamente, pero Lucas no podía despegar la mirada de Franco. La verdad comenzó a hincharse. No puedes dejar que esto acabe así. Tienes que decidir, dijo él, acercándose aún más. La vida de Ana, sus hijos, está en tus manos. Sudores fríos comenzaron a recorrer la frente de Lucas. Sus decisiones habían llevado a aquel punto, y ahora, en medio del dolor, el horror y la confusión, tuvo que elegir entre lo que había construido y la vida de Ana. Cada segundo era un latido en el reloj de su destino. ¿Y si todo lo que había querido se desmoronaba porque él no fue capaz de ver? La vida de una madre en su pecho, la sombra de un antiguo rival acechando en el aire. Lucas sentía que la oscuridad no solo envolvía a Buenos Aires, sino que se apoderaba de su alma. Mientras la ambulancia llegaba, con las luces parpadeando, el abrazo frío del destino lo mantenía atado en una realidad que no podía entender. Y entonces, un golpe en la puerta de su memoria. ¿Qué secretos guardaba Ana que podrían cambiarlo todo? Con el corazón en un puño, Lucas comprendió que su decisión estaba a punto de desatar consecuencias inimaginables, no solo para él, sino para el mundo entero. En ese instante, todo se convirtió en un misterio, y Lucas se preguntó si aún había tiempo para redimirse. ¿Qué quería de él? La figura de Ana, casi etérea, caía en las sombras de la muerte. Todo se ralentizaba, pero a la vez, un torrente de emociones le llenaba el pecho. En ese instante, recordó cada sacrificio que había hecho por su empresa, cada decisión dura, cada traición que había enfrentado. Pero nada de eso importaba ahora. «Ana, aguanta, por favor», grita Lucas, su voz temblando. Ella abre los ojos un instante, y en ese brillo encuentra la desesperación. «Mis hijos, Lucas. Cuida de ellos». Su voz se desvaneció, como un susurro en el viento. Esa súplica lo atormentó. Lucas sentía que no podía moverse, como si el aire lo atrapara. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio.
Era la madre de Ana, que había aparecido en la escena como un fantasma, su cara marcada por la angustia y la desolación. «Ana», gritó corriendo hacia su hija, y Lucas sintió como si el cielo se cerniera sobre él. De repente, el caos se intensificó. Franco, que siempre había estado en el fondo de su mente como una sombra, empezó a hablar. «Lucas, hay algo que debes saber. Ana no es quien crees». Las palabras flotaron en el aire, envenenándolo todo. Lucas dirigió su mirada hacia él, su mente girando. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sin poder quitarse la idea de que todo se estaba desmoronando. La respuesta de Franco deslizó una verdad que lo sacudió. Ana no es solo una madre luchadora. Ella y su familia están conectados con un negocio muy peligroso. Lo que estás viendo aquí es solo el principio de algo mucho más grande. «Cierra la boca», gritó Lucas, sintiendo que le hervía la sangre. Pero las palabras de Franco eran un veneno con verdad. La vida que había visto de Ana, su lucha, era cubierta por un manto oscuro que él no comprendía. Antes de que pudiera procesar más, un estruendo resonó. La multitud gritó y el suelo tembló. Un auto se detuvo abruptamente, y de él salió un grupo de hombres vestidos de negro. Con miradas decididas, avanzaron hacia el caos en la esquina. Lucas apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando uno de ellos lo miró directamente a los ojos. Era Gustavo, sonriendo. «Por fin, Lucas, has tocado la puerta del infierno, y no hay vuelta atrás». La adrenalina invadió a Lucas. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sintió que debía proteger a Ana y a su madre, pero el terror de la situación lo paralizaba. Gustavo se acercó y con una sonrisa macabra susurró: «Tu imperio se está desmoronando, y lo que es peor, no sabes con quién te estás involucrando». Ana a su lado murmuró algo en un hilo. Fue como si la verdad misma en su voz estuviera a punto de salir, y al mismo tiempo desvanecerse. De pronto, un grito desgarrador rasgó el aire. «¡Mamá!». Eran los hijos de Ana, aterrados, acercándose más. En la tensión, las miradas de todos se cruzaron, y Lucas sintió como si el tiempo se detuviera. El rostro de Gustavo se iluminó de una manera extraña. «Los pequeños son el verdadero objetivo». Lucas sintió que el mundo se desplomaba. Todo giraba en una tormenta de confusión, miedo y dolor. Las respuestas que buscaba se escondían en un laberinto oscuro, y en ese instante se dio cuenta de que no solo estaba luchando por Ana, sino por un futuro mucho más complejo y aterrador de lo que jamás había imaginado. La ambulancia seguía esperando en la distancia, mientras todo lo que había considerado seguro se transformaba en un abismo de misterio. Lucas se dio cuenta de que debía tomar una decisión. ¿Qué haría? ¿Se atrevería a descubrir la verdad sobre Ana y su conexión con ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse? Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. La mirada de Gustavo, vestido de negro, parecía ser un cuchillo que amenazaba su existencia. En un instante el caos se desató. Ana, ahí en el suelo, pálida y herida, era el centro de todo. «Ana, aguanta, por favor», susurró, su voz quebrándose bajo el peso del terror. La madre de Ana gritaba su nombre, y los niños, con ojos grandes y asustados, miraban desde la distancia, atrapados entre la desesperación y el horror. Gustavo sonrió de manera siniestra. «Tienes más que perder de lo que crees, Lucas. Deberías saberlo». Sus palabras eran un veneno, envenenando el aire. Lucas sintió una presión abrumadora en su pecho. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué ese tipo tenía algo personal con Ana? Franco, el abogado de Lucas, se acercó, pero él no podía concentrarse en nada más que en la imagen de Ana. La sangre manaba de su costado, un torrente rojo que empapaba el suelo gris. «Ana, quédate conmigo», Lucas suplicó, mientras las luces de la ambulancia comenzaban a girar a lo lejos. Era un caos absoluto.
La gente estaba gritando, los policías se movían, y Lucas sentía que el tiempo se había detenido. Una mezcla de adrenalina y ansiedad lo impulsó a actuar. Tenía que proteger a Ana, a sus hijos, a su propia vida. ¿Pero cómo? De repente, una explosión resonó en la distancia. Era como si el cielo se abriera. Las llamas iluminaron el oscuro callejón y Lucas sintió que el suelo temblaba. ¡Corre!, gritó a Ana, pero no se movió. La madre de Ana y los niños huyeron aterrorizados. Gustavo se reía, un sonido que lo llenaba de ira. Esto es solo el comienzo, Lucas. Todo en el mundo de Lucas se había vuelto una luz de decisiones y consecuencias. Miró a Franco, que sonreía de manera inquietante. ¿Qué has hecho, Franco? ¿Por qué estás involucrado en esto?, preguntó Lucas, sintiendo que el hielo corría por sus venas. Todo es parte de un plan mucho más grande, respondió Franco, casi divertida. Ana y su familia son solo peones en un juego que no comprendes. En este tablero estás en la línea de fuego. Una sensación de impotencia lo abrumó. Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué Ana estaba en medio de esto? Ella había sido representada como una madre luchadora, pero ahora parecía que había mucho más que descubrir. Mientras la ambulancia llegaba y las luces destellaban, un sonido lejano empezó a hacerse más fuerte. Era un ruido seco, inconfundible. Lucas giró la cabeza, y ahí estaba otro grupo de hombres, armados y con actitud decidida. Eran los mismos que estaban con Gustavo, pero ahora parecían una amenaza aún mayor. El aire era tenso, y la multitud comenzó a retroceder. «Ana no es quien crees», repitió Franco, alterando el tono de su voz. «Ella tiene conexiones que tú no puedes imaginar». En esos momentos de incertidumbre, Lucas sintió que algo en su interior se rompía. La verdad que temía acechaba por revelarse. Justo cuando las luces de la ambulancia iluminaban la escena, Gustavo avanzó hacia Lucas con una mirada fija. «Tienes que elegir. ¿Qué harás, Lucas? ¿Salvar a Ana o dejar que todo se caiga a pedazos?» Y en ese instante, una verdad devastadora golpeó a Lucas como una ola. No podía imaginar que Ana, la mujer que había visto luchar por sus hijos, estaba conectada con esa vida de oscuridad. Ana, con un mulo de voz, apenas susurró: «Lucas, yo es». Pero el sonido fue ahogado por otro estallido. Lucas sintió que el panorama se fracturaba a su alrededor. Empezó a tambalearse. La luz se volvía difusa, y el mundo pasaba a ser un eco aplicado del sufrimiento. «¿De qué hablas, Ana?» Y en medio del caos, todo se iluminó súbitamente. Una explosión sacudió el lugar. Lucas cubrió su cabeza y al mirar de nuevo, Ana ya no estaba. El espacio a su alrededor vibraba con el miedo y el sufrimiento. Lucas gritó su nombre, pero todo se desvaneció. Gustavo se rió. «Así es como se juega, Lucas. Bienvenido a la verdad. Deberás decidir de qué lado estás». Y en un instante, ambos desaparecieron tras un velo de humo y fuego. Lucas se sintió atrapado en la inactividad, incapaz de moverse, incapaz de aceptar lo que acababa de suceder. ¿Qué había pasado con Ana y la vida que creía conocer? El miedo se apoderó de él. El dolor se volvía un eco en su mente, una presión creciente. La realidad que había construido estaba desmoronándose como un castillo de naipes, y de alguna manera, la verdad sobre Ana era solo la punta del iceberg de lo que se avecinaba. ¿Podría salvarla? ¿O estaba condenada a una sombra de oscuridad con la que él nunca había soñado? Todo se volvía un misterio en un instante desgarrador. La explosión resonó en el aire como un trueno. Lucas se quedó paralizado. La imagen de Ana desvaneciéndose en el humo era una pesadilla hecha real. Todo había pasado tan rápido, él no podía procesarlo. De repente, la escena se volvió un caos total. La gente gritaba, los sirenas de la ambulancia retumbaban y el olor a pólvora llenaba sus pulmones. Las luces titilaban,
creando sombras que danzaban sobre. Los niños de Ana, aterrorizados, aún estaban ahí, luchando por entender lo que estaba sucediendo. Lucas sintió un nudo en la garganta. La vida de una madre se desmoronaba frente a él y él se sentía impotente. Gustavo, en medio de la confusión, se reía con desdén. «Sabías que esto podía pasar, Lucas, pero ¿quién se atrevería a desafiarme?» Su mirada era desafiante, y en sus ojos había un brillo de locura. Lucas sintió como si todo su mundo estuviera a punto de desplomarse. Miró a su alrededor, buscando respuestas en la multitud, pero todo lo que veía eran rostros llenos de miedo. Entonces una voz se alzó entre el ruido. «Lucas, ayúdame». Era Ana, y su tono era un hilo de desesperación. Los ojos de Lucas se dispararon hacia ella, y ahí estaba, de pie entre el caos, con una expresión de terror reflejada en su rostro, mientras los hombres del coche negro se acercaban más. Los instintos de Lucas se activaron. «Ana, corre», gritó. Pero ella no se movió. «Los niños, Lucas, tienen que estar a salvo». Su súplica lo atravesó y su corazón se aceleró. Pero la distancia entre ellos parecía un abismo insalvable. De pronto, los hombres en trajes oscuros empezaron a moverse, rodeando la escena. La tensión crecía en el aire. Lucas se sentía un animal acorralado. Tenía que hacer algo, pero antes de que pudiera reaccionar, el primer hombre levantó su arma y la apuntó hacia Ana. «No», Lucas saltó hacia adelante, pero la distancia era demasiado. El tiempo pareció detenerse. Lucas sintió que el frío del horror le recorría la piel. Todo lo que había construido, todo lo que había luchado por conseguir, estaba a punto de desmoronarse. La vida de Ana estaba en sus manos, y él no podía permitir que eso sucediera. En ese momento crucial, un grito desgarrador rasgó el aire. «Lucas, espera». Era Franco, empujándose entre la multitud. «Detente, no es lo que parece». Lucas tornó su mirada hacia él, buscando respuestas entre el caos. Franco, con un aire de urgencia, continuó. «Hay cosas que no sabes. Ana, ella ha estado jugando un doble juego desde el principio». Las palabras de Franco fueron como un balde de agua fría. «¿Qué quieres decir?» Lucas apretó los dientes, sintiendo cómo el sudor frío le recorría la espalda. La traición dibujaba sombras en su mente. Ana es parte de esto. Su familia está involucrada en el mismo juego. Todas esas cosas que creías saber, todo lo que creías que era verdad, está a punto de desmoronarse, dijo Franco, su voz resonando con una certeza escalofriante. Lucas no podía creer lo que estaba escuchando. «No, ella es solo una madre luchadora», gritó, sintiendo que el mundo entero se le venía encima. Pero en el fondo, algo en su corazón comenzaba a cuestionarse. ¿Quién era realmente Ana? Y cuando miró de nuevo a Ana, ella había perdido su brillo. Sus ojos reflejaban una mezcla de resignación y miedo. «Lucas, escúchame, hay cosas que no puedes entender», murmuró, casi en un susurro. Era un instante de verdad, un momento en que a pesar de todas las revelaciones, las conexiones del pasado comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas. Justo en ese instante, un ruido ensordecedor interrumpió el momento. Un coche se detuvo a toda prisa y de él emergió un grupo de hombres con rostros fríos como el acero. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al reconocer a uno de ellos. Era su viejo amigo, Mateo, un hombre que había estado desaparecido durante años. «Lucas», dijo Mateo, mirando intensamente, «el tiempo se acaba. Necesitamos salir de aquí, ya». Sus ojos destilaban urgencia. La verdad comenzó a desenmarañarse, dando pie a un nuevo giro que podría cambiarlo todo. Ana lo miró con pánico. «Mateo, ¿por qué estás aquí?» Y en esa pregunta, la atmósfera se volvió electrizante. Lucas sintió que el aire desaparecía. ¿Qué secretos trajo Mateo consigo? La tensión se palpaba en el ambiente.
y Lucas se dio cuenta de que las revelaciones apenas comenzaban. ¿Quién era realmente Ana y qué papel jugaba Mateo en esta historia de traición y peligro? La oscura telaraña de conexiones se extendía más allá de lo que él había imaginado, y una nueva pregunta comenzaba a formarse. ¿Quién podía realmente confiar en quién? La explosión resonó, sacudiendo todo a su alrededor. Lucas sentía como si su corazón se detuviera al instante. Ana, su imagen en el suelo, tenue y frágil, era un eco de desesperación. En medio del caos, su voz resuena. «Lucas, ayúdame». Esa súplica lo paralizaba y lo empujaba al mismo tiempo. Se dio cuenta de que sus pasos debían ser firmes, que debía proteger a Ana y a los niños. Pero ¿cómo hacerlo cuando Gustavo y sus hombres acechaban como sombras amenazantes? Mateo estaba allí con su mirada intensa. «Lucas, tenemos que salir de aquí. Ya». Pero el pánico se había apoderado de él. Todo parecía un torbellino. Sin embargo, cuando su mente trataba de procesar lo que sucedía, una figura se levantó de entre el humo. Era Ana, avanzando con esfuerzo, su rostro demacrado, pero aún cargado de la fuerza que Lucas había visto antes. «No, no te vayas, no me dejes», gritó ella con voz temblorosa. En ese momento, un grito resonó en el aire. Era la madre de Ana, horrorizada al ver a su hija en esa situación. «Ana, hija, ven aquí». El miedo crecía, y Lucas sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Su pecho se oprimía con cada segundo que pasaba. Gustavo se acercó, su sonrisa retorcida brillando en la penumbra. «¿Te das cuenta de lo que has hecho, Lucas? Has taladrado un agujero en tu fortuna. Esta guerra está lejos de terminar». Lucas sintió una rabia indescriptible brotar en él. ¿Por qué Ana estaba en medio de todo esto? Las revelaciones de Franco resonaban en su cabeza. Ella no era solo una madre luchadora. Había algo más, algo oscuro. Y de repente, mientras la confusión crecía, un sonido de sirenas se volvió ensordecedor. La policía había llegado. Las luces azules y rojas iluminaron el caos. Pero antes de que Lucas pudiera relajarse, los hombres de negro comenzaron a moverse. Uno de ellos se giró y con rapidez levantó un arma hacia Ana. El tiempo se detuvo. «¡No!», Lucas gritó, sintiendo como si su alma se desgarrara. Justo en ese instante, todo se volvió un mar de acción. Mateo, con su entrenamiento, se lanzó hacia Ana, empujándola a un lado en el último segundo. Un disparo resonó, pero no fue dirigido a ella. El eco del balazo rebotó contra las paredes mientras Lucas se abalanzaba hacia adelante. Su cuerpo funcionaba por instinto. En ese momento calamitoso, sintió una fuerte presión en su pecho, como si el mundo se fuera a desmoronar. Un segundo disparo sonó, pero esta vez todo se llenó de un silencio inquietante. Lucas se dio cuenta de que había caído al suelo. Miró hacia el lado y vio a Mateo, inmóvil, una expresión de sorpresa en su rostro. «Mateo, no». Lucas sintió que el suelo se lo tragaba. El sudor frío le recorría la frente. ¿Había salvado a Ana a costa de su amigo? Las palabras de Franco regresaron como ecos de horror. «Ana está involucrada en algo peligroso». Cada frase se sentía como un latido en su cabeza mientras miraba a su amigo caído. «¿Por qué tienes que hacerlo tan complicado?», murmuró Gustavo, disfrutando del temor que impregnaba el aire. «Esta no es solo una pelea, es una danza de sombras». Lucas sintió que el frío del miedo se convertía en rabia. Tenía que decidir. Ana seguía allí, herida y temerosa. «Lucas, por favor, cuida a los niños». Pero ella no había acabado de hablar. De repente se escuchó un estruendo. Otra explosión estalló, esta vez cerca de ellos. Las llamas se alzaron, iluminando el horror de la escena. Fue un segundo que se sintió eterno, un instante en que la realidad se retorció, y culminando en un grito desgarrador. Lo que ocurrió a continuación fue un giro inesperado. Una sombra se deslizó entre el humo.
Era un familiar de Lucas, alguien que jamás habría pensado ver en ese lugar. «Lucas, tienes que escuchar». La voz resonaba, y era inconfundible. Era su hermano, Santiago, quien había estado desaparecido durante años, arrastrando secretos que Lucas había dado por muertos. Esta revelación lo sacudió. Santiago llevaba consigo un pasado lleno de sombras. Todo esto está conectado, Lucas. La familia de Ana, los hombres de negro, yo estoy aquí para protegerte. No solo la vida de Ana estaba en juego. Era un entramado enredado que amenazaba con consumirlo todo. Lucas sintió que su propia vida se desmoronaba. La verdad estaba allí, acechante. ¿Podía confiar en su hermano? ¿O todo era parte de un juego más grande del que no tenía idea? La situación se complicaba. Cada decisión parecía un callejón sin salida. Miró a Ana, quien aún luchaba por mantenerse de pie. «No puedo perderte», gritó Lucas, con la voz quebrada, mientras el mundo a su alrededor se oscurecía. ¿Qué haría ahora? El reloj seguía corriendo, y él sabía que los peligros acechaban en cada esquina. La bomba de secretos estaba lista para estallar, y Lucas no tenía idea de cuántas vidas estaban en juego. Todo daba vueltas, y la única certeza era que nada volvería a ser igual. ¿Quién era realmente Ana, y qué secretos escondía su pasado? La oscuridad se cernía, preparada para devorar todo. El caos retumbaba a su alrededor. Lucas miraba a Mateo, a Ana, a los niños. Todo era un torbellino de emociones y gritos. El sudor se deslizaba por su frente mientras el eco de los disparos resonaba en su mente. «Mateo, no te mueras, por favor». Su voz temblaba, pero la realidad empezaba a romperle el alma. La madre de Ana se estaba desmayando en el fondo, gritando el nombre de su hija, y Lucas sintió cómo la presión en su pecho se volvía insoportable. «No, no, no», se repetía en su cabeza. Las luces de la ambulancia giraban, mezclando sombras con el dolor. Pero había algo más aquí, un espesor en el aire, como si los secretos estuvieran a punto de estallar. Ana se aferraba a la vida. Su rostro pálido mostraba una mezcla de miedo y desesperación. «Lucas, mis hijos», pero algo en su mirada no era del todo claro. Fue un instante, un pequeño instante, pero Lucas lo captó. Un destello de culpa. De repente el silencio se rompió. Un hombre salió del humo, como un espectro del pasado. Lucas no podía creerlo. «Santiago», gritó, como si su propia voz hubiera traído al hermano que había perdido. «¿Qué haces aquí?» «Lucas, esto se pone peligroso». Santiago se movió rápidamente, como si supiera lo que venía. Los ojos de Lucas se llenaron de confusión. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué ahora?» Preguntas, tantas preguntas que no encontraban respuestas. «Esto está conectado, hermano. La familia de Ana están en problemas más grandes de lo que imaginas. Gustavo no es el único que quiere acabar con esto, y tú estás en el medio. Tienes que salir de aquí ahora mismo». Ana, con esfuerzo, entrecerró los ojos. «Lucas, confía en mí, no en él». La voz de Ana era un hilo frágil que se rompía. Todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Cómo podía ser que su vida se entrelazara con la de alguien así? Mientras tanto, Gustavo sonreía, disfrutando del caos. «Bienvenido a la verdad, Lucas, pero te aseguro que la verdad puede doler». Cada una de sus palabras era un cuchillo en la angustia de Lucas. ¿En quién podía confiar? Fue entonces cuando, de la nada, un hombre con una chaqueta negra apareció corriendo. Lucas lo reconoció de inmediato. Era Franco. «Ustedes no entienden lo que están haciendo», gritó, con su rostro crispado. «Ana no es un simple peón, es la clave para todo». El tiempo pareció detenerse. Las miradas se cruzaron, pero no había respuestas. Ana se tambaleó un poco, y Lucas sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?», preguntó,
con la voz rota por el miedo. Franco dio un paso adelante. Ana está atrapada en un juego mayor. Su familia tiene historia con los que vienen por ti. Lo que no sabes es que ella, desde hace tiempo, ha estado colaborando con ellos para proteger a sus hijos. Está decidida a salir de esto, pero tú eres su punto débil. Todo se hizo añicos en la mente de Lucas. El golpe fue devastador. El aire se volvió espeso y frío. ¿Ana? ¿Tú? El nudo en su garganta casi lo ahoga. La incredulidad llenaba el instante, como si todo su mundo estuviera dando vueltas. Debes entender, Lucas. Tenía que hacerlo por ellos, respondió Ana, su voz temblando con verdad. No quería que sufrieran. Estaba tratando de proteger a mis hijos, a ti, a todos. Un sonido sordo resonó. Lucas giró la mirada para ver a Mateo caer al suelo, como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. El mundo se hizo gris. ¡No!, gritó Lucas, sintiendo cómo se le escapaba la esperanza. Santiago corrió hacia su hermano. El horror se había apoderado completamente de él. Ana, con lágrimas en los ojos, lo miraba. ¿Qué iba a hacer? La decisión era entre la traición y el amor. La verdad caía como un peso sobre sus hombros. Entonces, un ruido sordo. Una explosión hizo temblar la tierra. Todo cambió de nuevo. Las llamas danzaban alrededor y la confusión aumentaba. ¡A cubierto!, gritaron algunos entre la multitud. Lucas tomó la mano de Ana. «Ven, tenemos que salir de aquí». Justo cuando estaban a punto de moverse, una figura emergió entre el humo. Era el padre de Ana. ¿Estaba vivo? «Ana, Lucas, esto está lejos de terminar», gritó con una voz cargada de peso. Las miradas se intercambiaron y la incertidumbre envolvió todo. El pasado de Ana, lo que había creído de ella, ¿sería toda una farsa? La oscuridad acechaba en cada esquina, y Lucas sentía que las respuestas que tanto deseaba se desvanecían como el humo. ¿Cómo podía la historia de Ana ser tan diferente a lo que creía? ¿Cuánto más tendría que sacrificar para descubrir la verdad? El caos retumbaba a su alrededor. Lucas miraba a Mateo, a Ana, a los niños. Todo era un torbellino de emociones y gritos. El sudor se deslizaba por su frente, mientras el eco de los disparos resonaba en su mente. «Mateo, no te mueras, por favor». Su voz temblaba, pero la realidad empezaba a romperle el alma. La madre de Ana se estaba desmayando en el fondo, gritando el nombre de su hija, y Lucas sintió cómo la presión en su pecho se volvía insoportable. «No, no, no». Se repetía en su cabeza. Las luces de la ambulancia giraban, mezclando sombras con el dolor. Pero había algo más aquí, un espesor en el aire, como si los secretos estuvieran a punto de estallar. Ana se aferraba a la vida. Su rostro pálido mostraba una mezcla de miedo y desesperación. «Lucas, mis hijos», pero algo en su mirada no era del todo claro. Fue un instante, un pequeño instante, pero Lucas lo captó. ¿Un destello de culpa? De repente, el silencio se rompió. Un hombre salió del humo, como un espectro del pasado. Lucas no podía creerlo. «Santiago», gritó, como si su propia voz hubiera traído al hermano que había perdido. «¿Qué haces aquí?» «Lucas, esto se pone peligroso». Santiago se movió rápidamente, como si supiera lo que venía. Los ojos de Lucas se llenaron de confusión. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué ahora?» Preguntas, tantas preguntas que no encontraban respuestas. «Esto está conectado, hermano. La familia de Ana están en problemas más grandes de lo que imaginas. Gustavo no es el único que quiere acabar con esto. Y tú estás en el medio. Tienes que salir de aquí ahora mismo». Ana, con esfuerzo, entrecerró los ojos. «Lucas, confía en mí, no en él».
La voz de Ana era un hilo frágil que se rompía. Todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Cómo podía ser que su vida se entrelazara con la de alguien así? Mientras tanto, Gustavo sonreía, disfrutando del caos. Bienvenido a la verdad, Lucas, pero te aseguro que la verdad puede doler. Cada una de sus palabras era un cuchillo en la angustia de Lucas. ¿En quién podía confiar? Fue entonces cuando, de la nada, un hombre con una chaqueta negra apareció corriendo. Lucas lo reconoció de inmediato. Era Franco. «Ustedes no entienden lo que están haciendo», gritó con su rostro crispado. «Ana no es un simple peón, es la clave para todo». El tiempo pareció detenerse. Las miradas se cruzaron, pero no había respuestas. Ana se tambaleó un poco, y Lucas sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con la voz rota por el miedo. Franco dio un paso adelante. «Ana está atrapada en un juego mayor. Su familia tiene historia con los que vienen por ti. Lo que no sabes es que ella, desde hace tiempo, ha estado colaborando con ellos para proteger a sus hijos. Está decidida a salir de esto, pero tú eres su punto débil». Todo se hizo añicos en la mente de Lucas. El golpe fue devastador. El aire se volvió espeso y frío. «Ana, tú», el nudo en su garganta casi lo ahoga. La incredulidad llenaba el instante, como si todo su mundo estuviera dando vueltas. «Debes entender, Lucas. Tenía que hacerlo por ellos», respondió Ana, su voz temblando con verdad. «No quería que sufrieran. Estaba tratando de proteger a mis hijos, a ti, a todos». Un sonido sordo resonó. Lucas giró la mirada para ver a Mateo caer al suelo, como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. El mundo se hizo gris. «¡No!», gritó Lucas, sintiendo cómo se le escapaba la esperanza. Santiago corrió hacia su hermano. El horror se había apoderado completamente de él. Ana, con lágrimas en los ojos, lo miraba. «No puedo perderte», gritó Lucas, con la voz quebrada, mientras el mundo a su alrededor se oscurecía. ¿Qué haría ahora? La decisión era entre la traición y el amor. La verdad caía como un peso sobre sus hombros. Entonces un ruido sordo, una explosión hizo temblar la tierra. Todo cambió de nuevo. Las llamas danzaban alrededor y la confusión aumentaba. «¡A cubierto!», gritaron algunos entre la multitud. Lucas tomó la mano de Ana. «Ven, tenemos que salir de aquí». Justo cuando estaban a punto de moverse, una figura emergió entre el humo. Era el padre de Ana. Estaba vivo. «Ana, Lucas, esto está lejos de terminar», gritó con una voz cargada de peso. Las miradas se intercambiaron, y la incertidumbre envolvió todo. El pasado de Ana, lo que había creído de ella, ¿sería toda una farsa? La oscuridad acechaba en cada esquina, y Lucas sentía que las respuestas que tanto deseaba se desvanecían como el humo. Pero en medio de la confusión, una revelación desgarradora estalló en su mente. «¡Espera!», gritó Lucas, antes de que su padre y el hermano de Ana pudieran intercambiar una palabra. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué sabes?». Su corazón latía con fuerza, mientras la verdad parecía acercarse. «No hay tiempo para explicaciones», respondió el padre de Ana, su mirada seria y temerosa. «La vida de tus hijos corre peligro, Lucas. No te equivoques. Ana nunca ha estado de su lado, y lo sabes. Está atrapada en una telaraña que tú no puedes imaginar». Las palabras desgarraron la realidad que imaginaba. Lucas sintió que el aire le faltaba. «¿Qué? ¿Por qué? Tienes que explicarte», gritó. Pero un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Era uno de los niños. «¡Mamá, ayuda!». Y en ese instante, un grupo de hombres con caras oscuras apareció corriendo, armados con rifles. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ana miró a Lucas, pidiendo una respuesta sin palabras. «Ve, ahora», ordenó Lucas, y Ana no dudó. «Mamá, cuídalos», gritó.
Pero en el mismo momento, uno de los hombres disparó. No se escuchó el estruendo de la bala, solo un silbido. Todo sucedió en cámara lenta. Ana, gimiendo, se lanzó hacia adelante, intentando proteger a su madre. El tiempo se detuvo. Todos miraban. La mirada de Lucas era un mar de pánico y desesperación. ¡Ana!, gritó, pero ya era tarde. El impacto resonó, y un grito de horror llenó el aire. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. En un instante desgarrador, la imagen de Ana cayendo al suelo, pálida y herida, ardía en su mente. De repente, la verdad se le reveló de forma aterradora. Ana había estado jugando un juego aún más peligroso del que pensaba. «No, no puede ser», se dijo a sí mismo mientras caía de rodillas. La oscuridad caía sobre todo. Mientras la multitud grita, Lucas sintió que el abismo de la desconfianza se abría a su alrededor. ¿Quién era realmente Ana? ¿Qué secretos tan devastadores guardaba que ahora habían salido a la luz? Lucas se sentía atrapado entre el amor y la traición, y sabía que no había marcha atrás. La única verdad que le quedaba era que el juego apenas comenzaba, y el final sería más oscuro de lo que jamás había imaginado. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La imagen de Ana, herida y tendida en el suelo, estaba grabada a fuego en su mente. El eco del disparo resuena, y de repente todo se transforma en un caos. La gente grita. Las sirenas de la ambulancia retumban. Él se arrodilla junto a ella, pero su corazón late con furia y ansiedad. «Ana, por favor, aguanta». Pero luego, mientras observa cómo su vida se desvanecía, la escena se oscurece aún más. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un hombre apareció entre el humo. Era Santiago, su hermano, cuya risa había estado ausente durante años. «Lucas, ten cuidado», gritó mientras se lanzaba hacia él, separado por el caos. La figura de Gustavo, una sombra acechando, se reía. Su voz era un eco burlón. «¿Lo ves, Lucas? Estás en medio de un juego muy peligroso, y no tienes idea de lo que realmente está en juego. Cállate». Lucas apenas podía pensar. Necesitaba salvar a Ana. Pero mientras se preparaba para actuar, algo dentro de él crujió. Fue entonces cuando se escuchó otra explosión. El ruido resonó, y el suelo tembló bajo sus pies. Todo se detuvo. Las luces de la ambulancia parpadeaban en la distancia, pero la realidad final se estaba acercando. «Detente», gritó Lucas, pero era demasiado tarde. Una cortina de humo y fuego levantó el viento. Los cuerpos comenzaron a dispersarse, tomando caminos inciertos en medio del estruendo. Ana, con la mirada llena de dolor, tendría que huir. «Lucas, mis hijos», se aferró con desesperación, mientras él trataba de sostenerla. Pero él se dio cuenta de que no podía ayudarla si no entendía la verdad. «¿Qué has estado ocultando, Ana? ¿Por qué estás involucrada en esto?» Su voz salió más alta de lo que planeaba. Todos los ojos estaban ahora sobre ellos. La multitud contenía la respiración. Lucas sintió el peso de miles de miradas y oídos escuchando. En ese momento, Ana bajó la mirada, y él sintió un nudo en la garganta. «No es lo que crees, mi familia. Tenemos deudas con la gente equivocada. He hecho cosas que no puedo deshacer. Pero Lucas, lo hice por ellos». La verdad colisionó con su corazón. Las palabras colisionaron en su mente. «He hecho cosas». ¿Qué cosas? Un murmullo recorrió a la gente que observaba. Pánico, horror. La madre de Ana, mirando con el rostro cubierto de lágrimas, gritó: «Hija, ¿por qué no me lo dijiste?». Al escuchar eso, Lucas sintió que se ahogaba. La traición desgarraba el corazón. «Ella no tiene que estar sola en esto», gritó Santiago, el rostro alterado. «Es una trampa, Lucas. Te atraparán a ti también.
Entonces, un estruendo interrumpió la escena. La multitud comenzó a moverse. 2 hombres, vestidos de negro, aparecieron de nuevo, empujando a la gente mientras avanzaban. Las balas comenzaron a volar. Uno de los hombres disparó, pero no a Ana. Fue a Santiago. ¡No! Lucas apenas tuvo tiempo para gritar. La escena se volvió confusa, sangre salpicando el aire. Santiago cayó al suelo, su cuerpo inmóvil. Confusión y horror llenaron el instante. «Tienes que decidir», gritó Franco, que había emergido del caos. Su mirada era desesperada, sus palabras llenas de urgencia. «Lucas, lo que está en juego es más grande de lo que creías. Todo se conecta. La vida de Ana, sus hijos. Si no actúas ahora, puedes perderlo todo». Lucas sintió un frío recorrer su espalda. «Ana, dile que no debe irse. No quiero perderte». La urgencia brotaba en él mientras miraba a su hermano en el suelo. Pero Ana, con una incredulidad marcada, respondió: «No puedo dejar que sufran. Lucas, yo...». Sus palabras se deshicieron en el aire, cubiertas por el llanto y el temor. Fue ahí cuando, en medio del horror, otra revelación impactante surgió. Ana miró a Gustavo, y una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. «Tú, ¿eres tú quien ha estado detrás de todo esto?». Gustavo sonrió. «Finalmente, lo ves. Es hora de revelar por qué todo esto estaba destinado a suceder. Nunca debiste entrar en este juego, Lucas. Contempla lo que has desatado». El corazón de Lucas se detuvo. Todo lo que había creído, todo lo que pensaba que sabía, estaba a punto de cambiar. La tela de secretos revelada justo al borde del abismo. ¿Podía confiar en Ana? ¿O había estado manipulándolo desde el principio? La hora llegó y el futuro se oscureció completamente. Mientras la gente retrocedía atemorizada y el caos se apoderaba del lugar, Lucas se enfrentó a la mayor decisión de su vida. ¿Qué hacer ahora? ¿Y cómo terminaría esto realmente? La oscuridad lo envolvía. No había vuelta atrás. ¿Era realmente el héroe de esta historia o solo un peón en un juego mucho más oscuro? La explosión resonó. Lucas sintió el aire volar sobre su rostro y un frío helado recorría su columna vertebral. El caos se desató a su alrededor, pero su mirada se concentró en Ana, que yacía en el suelo, pálida y temblando. «Aguanta». Su voz era un grito desgarrador, una súplica entre el terror y la desesperación. Se sentía impotente, atrapado en un ciclo de decisiones aplastantes, mientras los hombres de negro se acercaban como sombras amenazantes. «No, no dejes que te atrapen», gritó Santiago, su hermano, empujando a Lucas a moverse. «Vámonos ahora». Pero el tiempo parecía detenido, y los recuerdos de su vida pasada se aplastaron bajo el peso de la culpa y el deber. La explosión había transformado todo en un fragmento de locura. Los rostros de la gente, llenos de miedo, lo miraban con desesperación. Ana intentó levantarse, su frente cubierta de sudor, y sus ojos suplicantes se encontraron con los de Lucas. «Mis hijos, no puedo dejarlos». El horror cubría sus palabras. Lucas sintió un tremendo dolor en el pecho. La imagen de los niños esperando a su madre, atrapados entre sombras, lo atravesó como una flecha letal. «Ve, tienes que salir de aquí». Lucas tomó su mano, pero el estruendo de disparos y gritos a su alrededor lo obligaron a soltarla. «Tienes que salvarte», insistió, sintiendo cómo la angustia ascendía en él. La mirada de Ana se nubló. «Yo... lo hice por ellos, Lucas. Tenías que saberlo». Sus palabras estaban llenas de dolor, de una lucha interna que apenas podía soportar. Lucas reconoció que algo más profundo estaba en juego. Todo lo que creía iba en contra de sus instintos. «Gustavo, no tienes que hacer esto», gritó Lucas, al ver al hombre que había sometido a Ana. La mirada de Gustavo ardía con una locura peligrosa. «Esto es solo la punta del iceberg, Lucas. No te atrevas a cruzar la línea». Segundos después,
Un grito desgarrador llenó el aire. ¡Mamá! Era uno de los hijos de Ana, que emergió del fondo aterrado. Fue suficiente para que todo cambiara. Lucas vio cómo Ana se transformaba. La defensa que tenía era pura fuerza de madre. Se levantó con un coraje que él no sabía que poseía. «Lárguense de aquí ahora». El caos estalló. En un instante, la memoria de Lucas y el peso de su pasado colapsaron. Corrió hacia los niños, y cuando sus manos lanzaron a esos pequeños hacia un lugar seguro, Gustavo lo miró con rabia. «Tu amor te destruirá, Lucas». Pero en el temblor de su amenaza, Lucas encontró un lugar dentro de él para el perdón, para la comprensión. No podía dejar que el odio lo controlara. Mientras las balas volaban a su alrededor, se dio cuenta de que Ana había estado atrapada en una red de complicaciones del pasado, y que su valor podía liberarlos a todos. «Ana, ven», gritó Lucas, empujando a los niños hacia Santiago, quien los tomó con un abrazo protector. Mientras Ana se acercaba a él, su fuerza resplandecía incluso en la adversidad. «Y debemos salir de aquí». Justo cuando lo hacía, un destello brillante estalló de nuevo, cubriendo el lugar de humo y confusión. Las luces de la policía comenzaron a girar en la distancia. Lucas sintió un alivio fugaz, como si la sombra de lo inevitable se desvaneciera. Gustavo, atrapado entre la inminente llegada de la policía y la furia de Ana, retrocedió. «Esto no ha terminado, Lucas. Ni siquiera has visto el verdadero rostro del terror». Su risa se desvaneció en el aire. «¡Salgan! ¡Rápido!», gritó Lucas, buscando un camino a través de la multitud apanicada. Mientras corrían, los ojos de Ana brillaban con lágrimas que contenían tanto miedo como gratitud. Finalmente, alcanzaron la salida. La luz de la luna brillaba intensamente, iluminando la oscuridad que amenazaba con tragarlos. En ese momento, Lucas miró a Ana, y aunque aún había preguntas en el aire, su conexión se hizo fuerte. «No estoy solo en esta lucha», murmuró, y se dio cuenta de que a su lado se erguía su verdadero propósito. Mientras se alejaban de la escena, la imagen de su hermano Santiago recayendo en el suelo lo llenó de dolor. La historia no había terminado, y la oscuridad todavía acechaba. Pero ahora, con Ana y los niños a su lado, Lucas estaba decidido a desentrañar la verdad que amenazaba con consumirlos. La noche se cernía sobre ellos, y con cada paso que daban, la pregunta permanecía en el aire. ¿Qué vendría después? La incertidumbre tomaba forma, y aunque la batalla había tomado un nuevo rumbo, Lucas sabía que una nueva jornada comenzaba. Y ahora, amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Debes suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que están por venir. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegura que más personas descubran este relato. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos